Bueno, ya estamos nuevamente aquí. Yo sé que esto va a serles muy interesante, lo sé porque, a diferencia de los anteriores videos, en esta ocasión se aborda un tema que suele despertar, por decirlo menos, controversias. Vamos a responder algunas dudas, algunas preguntas que frecuentemente se hacen alrededor de Benito Juárez y su relación con la institución masónica. Y no va a ser un video acerca de la historia de la masonería, aunque así lo parezca. Solo vamos a tratar algunos puntos. Esto suele ser complicado porque en la historia de la masonería hay algunos historiadores. Hay tres tipos de historiadores. Los historiadores que escriben maravillas de la masonería, que suelen no ser objetivos. Los autores antimasónicos, que escriben pestes acerca de la masonería. Y bueno, los autores profesionales, autores que suelen ser objetivos, el problema de ellos es que como no son masones, no pueden acceder a documentos importantes, entonces tienen que iniciarse para poder accesar estos documentos y al volverse masones se, se fomenta la duda de que son o no son objetivos estos personajes, pero bueno, básicamente estamos hablando de 5 autores. José María Mateos, que es un autor masónico del siglo XIX, casi todos lo son. Richard Chisholm, que es un autor estadounidense que escribió un libro acerca de la historia de la masonería en México. Eh, Luis Salce y Martínez Cebadúa, que son los más importantes, las más importantes fuentes de las cuales estamos extrayendo la información acerca de Benito Juárez. Así que, sin más preámbulos, daremos inicio. Vamos con la primera. ¿Benito Juárez era masón? La respuesta es sí, Benito Juárez era masón. Para probarlo, tenemos una fecha muy puntual. Por cierto, siempre que tengan dudas acerca de un personaje, si eso no perteneció o no perteneció a la masonería, se ha venido diciendo que Cantinflas, que Cricri, que Miguel Hidalgo, y bueno, cada vez que hay un personaje relevante, se dice o se comienza a correr el rumor de que perteneció a la masonería. Siempre le pregunten la fecha y la logia en la que fue iniciado. Un buen masón les va a saber responder este cuestionamiento. Y bueno, sí, Benito Juárez fue iniciado en la masonería el 15 de enero de 1847 en la logia llamada Independencia número 2, perteneciente al rito nacional mexicano. Esa logia la presidía un señor llamado José María del Río y uno de sus miembros más distinguidos era Valentín Gómez Farías, quien de acuerdo a la tradición fue quien invitó a Benito Juárez a integrarse. Nadie te invita a un grupo ajeno al tuyo, ¿no? Entonces, si Gómez Farías era del rito nacional mexicano, pues lo más probable era que invitase a Benito Juárez al nacional mexicano. Por cierto que en ese momento, Valentín Gómez Farías era el presidente de México, es el 15 de enero de 1847. Esa logia, la Logia Independencia número 2, sesionaba en el Salón del Senado de la República que se encontraba en el Palacio Nacional. Tan es cierta la fecha que actualmente el rito nacional mexicano celebra el 15 de enero el Día del Masón Mexicano. De hecho, en este rito tienen como tradición ingresar a alguien, sea hombre o sea mujer, porque es un rito mixto, tienen que ingresar a alguien el día 15 de enero de cada año. Y sí, hay un día universal del masón, se celebra el 22 de febrero, el día en que fue iniciado George Washington, pero no nos importa mucho eso, no nos interesa mucho Washington, así que hay un día universal de la masonería, un día universal del masón, que es el 22 de febrero, pero el día del masón mexicano es el 15 de enero. Siguiente pregunta, ¿Benito Juárez era Illuminati? No. No importa lo que les hayan dicho, ni cuántos videos conspiranoicos hayan
hayan visto, los Illuminati ya no existen. Ni siquiera llegaron a México, eran los Illuminati eran de Alemania. Seguramente por la negación alguien pensara que soy Illuminati, ¿no? Pero bueno, los Illuminati de Baviera se fundaron en 1776 y dejaron de existir en 1785. Solamente existen en la mente y en las fantasías de Dan Brown. ¿A qué rito pertenecía Benito Juárez? Bueno, aquí entramos en muchas controversias porque cada quien va a defender su postura. Se va venido diciendo que Juárez fue iniciado en el rito yorquino por ahí de 1833 y 1834. Eso no es cierto porque haría imposible que volviera a ser iniciado en otro rito, en este caso en el nacional mexicano. La iniciación masónica solamente es una, no malinterpreten, no es como un bautizo, pero solamente se puede iniciar una vez. Si ya fuiste iniciado en un rito, pues a lo mucho puedes aspirar a entrar a ser afiliado a una logia de otro rito. Así que no cabe duda que el rito al cual pertenecía Benito Juárez era el rito nacional mexicano. También la masonería del rito escocés antiguo y aceptado defiende que Juárez fue integrante de este rito. Hay varios autores de la historia masónica como Chisholm, que ya mencioné, Mateos o Luis Salce. El rito, de acuerdo a ellos, el rito escocés antiguo y aceptado llegó a México más o menos en 1816 o 1824. Sin embargo, para 1847, tanto el rito de York como el rito escocés antiguo y aceptado ya habían cerrado sus puertas. Hago esta aclaración del rito escocés antiguo y aceptado porque hay otros ritos que también se llaman ritos escoceses, como el rito escocés reformado o el rito escocés filosófico. Y hasta donde sabemos, en 1847 el único rito que existía en ese momento era el rito nacional mexicano. Ya después, en 1859-60, se comenzaron a reincorporar nuevamente los otros ritos. Me preguntan, ¿Benito Juárez fundó la masonería en México? No. Existe la feliz coincidencia de que, según la tradición, la primera logia masónica en México se fundó en la capital del país en 1806, mismo año que nació Benito Juárez. Esta logia se llamó Arquitectura Moral número 7 y estaba en la calle de Simón Bolívar, antigua calle de las Ratas de la Ciudad de México, y era casa de un miembro del ayuntamiento que se llamaba Manuel Cuevas Moreno de Monroy Guerrero y Luyando, mejor conocido como Manuel Luyando. Hay fuentes que señalan que la masonería, repito, se estableció en México en 1816, el rito escocés se estableció en 1816 o en 1824. También el rito yorquino llegó a nuestro país en 1825 y su primer gran maestre, de acuerdo a unos autores, fue Ignacio Esteva. De acuerdo a Luis Salce fue Guadalupe Victoria, pero bueno, cualquiera de ellos dos pertenecieron al rito yorquino. Estos son los antecedentes de la masonería en México, de la historia de la masonería en México. Si te interesa que haga un video de este tema, dame un like y no olvides suscribirte a mi canal. ¿Benito Juárez fundó el rito nacional mexicano? No. Esto se responde por sí mismo, ¿no? Pero vamos a ampliar un poquito la información. Benito Juárez nació en 1806, fue iniciado en 1847 y el rito nacional mexicano existe desde 1825. Fueron 9 masones, 9 hermanos masones, 4 del rito escocés y 5 del rito yorquino, que estaban no convencidos, hartos incluso, del giro político que se le estaba dando a la masonería, como volviéndola un partido político, cosa que no debería ser. Entonces decidieron separarse y crearon una nueva opción, en este caso el rito nacional mexicano. El 22 de agosto de 1825 se declaró formalmente establecido el rito nacional mexicano
Y unos meses más tarde, el 26 de marzo de 1826, se levantó la primer gran logia de este rito, que se llamó Gran Logia Nacional Mexicana La Luz. Los fundadores de este rito, los vamos a mencionar, fueron Mariano Rodríguez, Guillermo Gardet, Guillermo Lamont, Luis Luelmo y Goyanes, Carlos Rinaldi, Cayetano Rinaldi, Francisco Ocampo, Juan María Mateos y José María Mateos. Estos son los fundadores del rito nacional mexicano. Cuando se fundó este rito, Benito Juárez tenía 20 años y todavía estaba en Oaxaca. Benito Juárez fue grado 33. Este es un poco complicado de explicar. Bueno, empezaré diciendo que hay algunos de sus detractores que señalan que Benito Juárez no pasó de ser aprendiz de masonería. Como saben, hay 3 grados en la masonería simbólica. El primero de ellos es el grado de aprendiz, pues vienen otros. Es el grado básico. También hay una tradición masónica que señala que Benito Juárez siempre fue guardatemplo en su logia. Esto es un poquito más simbólico, por aquello de que Benito Juárez, el guardatemplo, custodia la logia y Benito Juárez custodiaba o cuidaba el país, por eso viene esta cuestión. Lo cierto es que Benito Juárez sí llegó a ser grado 9 del rito nacional mexicano. Este grado se le llama Inspector General de la Orden. En equivalencias, el grado 9 del rito nacional mexicano corresponde al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Hagan de cuenta que es como estudiar la misma carrera, solamente que en 2 universidades diferentes. En una te gradúas en 8 semestres y en otra te gradúas en 12 cuatrimestres. Aprendes lo mismo, pero los grados son diferentes. Pasa lo mismo en el caso de la masonería. El rito, el grado 9 del nacional mexicano corresponde al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. De hecho, tenemos la certeza de que Benito Juárez obtuvo su último grado en 1862. Además, fue presidente de su logia madre, así se dice, logia madre, donde es iniciado, y entre 1868 y 1869 fue lo que se le llama en el rito nacional mexicano gran luminar y gran maestre de la orden de este rito. ¿Hubo una relación masónica entre Benito Juárez y Abraham Lincoln? No, pues no la hubo en realidad. Siempre se ha dicho de personajes, repito, de que fueron o no fueron masones. Se dice que Abraham Lincoln, lo mismo que Benito Juárez, que eran contemporáneos, que los dos eran francmasones. Benito Juárez sí era masón, pero Lincoln no lo era. Se sabe que siendo candidato a la presidencia de su país en 1860, Lincoln ingresó su solicitud para ser iniciado en la logia Tyrian de Springfield, Illinois. Sin embargo, creyendo que esto podía afectar a su influir, mejor dicho, en los votos, retiró su solicitud, pero los otros 3 candidatos a la presidencia estadounidense sí eran masones. El que sí era masón fue el vicepresidente de Lincoln, Andrew Johnson, quien fue iniciado en 1851 en la Greenville Lodge número 119 de Greenville, Tennessee. Él tuvo también mucha relación cercana con Benito Juárez. Sin embargo, Lincoln sí tenía relaciones con los masones estadounidenses. Incluso su secretario de guerra, llamado Edwin Stanton, y un amigo muy cercano a Lincoln, llamado Bowling Green, sí eran francmasones. Y la propia esposa de Lincoln, Mary Ann Todd, le gustaba mucho lo esotérico. ¿Benito Juárez perdonó a Maximiliano por ser masón? No, así de manera tajante, no lo perdonó. Se cree que Maximiliano de México pertenecía a la masonería. Este es un
uno de los mitos más populares últimamente. Se cree que Maximiliano pertenecía a la institución masónica y que por su calidad de masón Benito Juárez lo perdonó, lo envió al exilio a Centroamérica y vivió sus últimos años con el nombre de Justo Armas. Seguramente has oído esta leyenda. La verdad es que Maximiliano murió fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto a Tomás Mejía y a Miguel Miramón. Maximiliano no fue masón. Se considera que sí porque durante el imperio de Maximiliano, en diciembre 27 de 1865, se refundó en México el rito escocés antiguo y aceptado. De hecho, más bien el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, los que otorgan los grados superiores de la masonería. De hecho, la Asamblea de Notables que le ofreció a Maximiliano el trono de México se declaró en contra de las logias, en contra de la masonería y en contra de la República, cuando fueron a ver a Miramar, considerando que estas eran las que le habían hecho mucho daño a México. Entonces Maximiliano no podía haber sido masón. De hecho, en Austria se creía que Maximiliano había ingresado a la masonería aquí en México, pero cuando Maximiliano se enteró de este rumor, se puso en contacto con el nuncio papal en Viena y le aseguró que era más católico que nunca y que se esforzaba en introducir en México el verdadero catolicismo. De hecho, ningún historiador masónico mexicano incluye a Maximiliano como perteneciente a la orden. José María Mateos simplemente consigna el nacimiento del Supremo Consejo del Rito Escocés y también consigna la negativa de Maximiliano de pertenecer a este rito. De hecho, Maximiliano solicitó que en representación suya fueran admitidos su médico Federico Semeleder, se me traba la lengua, y su chambelán Rudolf Gunner. Esos sí fueron iniciados en la masonería y casi inmediatamente elevados al grado 33. Al igual que otros personajes de la historia de México, la pertenencia de Maximiliano a la masonería es más bien una leyenda que una realidad histórica. Benito Juárez fue asesinado por los masones. Esto viene compaginado con la anterior, ¿no? Que si Benito Juárez traicionó a Maximiliano por ser masón, que ya vimos que no, por eso los masones lo asesinaron. No tendrían por qué, en realidad. Se ha sugerido esta hipótesis precisamente reforzando el asesinato, el fusilamiento de Maximiliano. Esto también pertenece al folclore mexicano, que cada 18 de julio se recuerda la muerte de Benito Juárez y es que Benito Juárez fue asesinado por los masones. Benito Juárez murió de causas naturales de una afección cardíaca que se hizo presente días antes. De hecho, desde el 6 de julio ya mostraba algunos síntomas de lo que sería posteriormente su muerte. No fue envenenado y mucho menos por los masones, que eran quienes más lo protegían. Sí es cierto que se le rindieron funerales masónicos en pleno Palacio Nacional, y de hecho es el primer presidente mexicano en morir durante su mandato. El otro es Venustiano Carranza, por cierto. Se montó una capilla ardiente en Palacio Nacional y la gente asistió a mostrar sus respetos. Y estas son las preguntas que más se hacen respecto a Benito Juárez y su filiación masónica. Me he abstenido de mencionar otros aspectos como su política, su ideario, los famosos tratados MacLean, Ocampo y otras cuestiones que no pertenecen al ámbito de la masonería. Espero que saquen buenas conclusiones de este video. Si te gustó, dame un like y suscríbete. Y también te pido que en los comentarios me escribas qué otros temas te gustaría que se abordara. Muchas gracias. Es cuanto.